Buenos días. Ideas para crecer como nuevas criaturas espirituales. ¿Qué puede uno hacer para crecer espiritualmente? Cuando se hace con sinceridad, la persona que busca crecer espiritualmente encontrará respaldo de Dios durante su búsqueda. Crecer en fe, como lo es en cualquier otra parte de la vida, requiere tiempo y dedicación. Esta reflexión propone que para crecer espiritualmente debemos regresar a los puntos básicos de la vida cristiana: la oración, la palabra de Dios, la comunidad de creyentes y compartir con otros lo que Dios, con gracia, nos ha dado. En primer lugar, para crecer necesito leer la Biblia. Leer la Biblia puede ser una tarea intimidante o asustarnos para aquellos que nunca la han leído o siente que quizás es muy difícil de entender. Aún así, para el cristiano, esta práctica debe ser parte del diario vivir. Considera estos 5 consejos básicos para leer la Biblia. Antes de empezar a leer la Biblia, recuerda que es bueno orar y pedir que Dios te ayude a entender lo que vas a leer y que te ayude a mantener un corazón abierto a sus enseñanzas. Primero, escoge una buena versión. Hoy tenemos muchas versiones de la Biblia, gracias a organizaciones que se han dedicado a traducir y publicar estas escrituras. Es importante escoger una versión que puedas entender bien y que te ayude a darle sentido a lo que lees. 2 versiones populares y fáciles de leer son la Nueva Versión Internacional y de la Biblia, la Reina Valera Contemporánea, y yo añadiría la Nueva Traducción Viviente. Muchas Biblias vienen con notas de estudios y algunas son específicas para mujeres, hombres, jóvenes, parejas, etc. Hay muchas opciones para cada persona. Familiarízate en segundo lugar con el texto. La Biblia es una colección de libros y cada uno de estos libros tiene un propósito. Algunos son libros de historia, como los libros del Pentateuco en el Antiguo Testamento, o los Evangelios y Hechos en el Nuevo Testamento. Otros, como los Salmos, son oraciones y alabanzas. También están los libros proféticos, como Isaías y Daniel, y las cartas que escribieron algunos de los apóstoles a los miembros de las primeras iglesias. Antes de empezar la lectura bíblica, toma 1 o 2 minutos para relacionarte con el libro del pasaje que vas a leer. Muchas Biblias incluyen una introducción para cada libro o división. Hazte las siguientes preguntas. ¿Quién escribió este libro? Pues un reconocido profeta, uno de los 12 apóstoles, un salmista, etc. ¿A quién está dirigido este pasaje? ¿A una persona, a un pueblo, a una región, a una iglesia, etc.? ¿Por qué fue escrito este libro? Preservar la historia, profecías, dar a conocer a Jesús como los evangelios, instruir al creyente, etc. ¿Qué opinas que es el mensaje total del libro? Explicar cómo Dios creó el mundo, por ejemplo, si lees Génesis, inspirar a la sabiduría si lees Proverbios, la formación de la Iglesia si lees los Hechos, la segunda venida de Jesús si lees Apocalipsis, y así con cada libro. Esto te ayudará a leer el pasaje bajo el contexto adecuado. A veces personas que ignoran el contexto del pasaje terminan confundidas o con una idea errónea del cristianismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos que era común que un hombre tuviera más de una esposa. Era algo aceptable en aquella etapa de la humanidad, pero ya para los tiempos del Nuevo Testamento las normas habían cambiado y estas son las que nos afectan hoy. En tercer lugar, lee el texto cuidadosamente. Es recomendable que primero leas el texto entero de principio a final. Si tienes algunas preguntas o una sección en particular que te ministró o que te tocó, vuelve a leerla o vuelve a leer esa parte despacio y hasta empieza de nuevo si quieres. Leer la Biblia toma su tiempo porque realmente lo que estás haciendo es escuchar. Cuando la lees, Dios te está hablando y merece la pena que te prestes tu oído. Por eso es bueno dedicar un tiempo aparte durante el día para leer la Biblia y así evitar interrupciones y distracciones. En cuarto lugar, reflexiona en lo que has leído. Después de leer el pasaje, pregúntate, ¿cuál fue el mensaje principal de este pasaje? ¿Por qué quiso Dios que se escribiera esto? ¿Qué me quiere decir Dios a mí con este pasaje? ¿Cómo puedo adaptar esto a mi vida? Otro punto es ora y aplica lo que acabas de aprender. Al final de tu lectura, ora que Dios te ayude a aplicar las enseñanzas que acabas de leer. Si hay algo que todavía no entiendes o te causa confusión, pídele sabiduría y entendimiento a Dios. Continúa leyendo el pasaje y meditando en él durante la semana.
Si puedes, conversa sobre el texto con algún amigo de la iglesia, algún grupo de estudio o con uno de los líderes de tu iglesia que pueda aportarte algo más. Hoy acabamos de ver que uno de los recursos fundamentales para el crecimiento de una nueva criatura, para el crecimiento espiritual, es leer la Biblia, que es la revelación de Dios. Buen y bendecido día.